daré a mi esposa al que me venza, y un ranchero se levantó contra el jefe apache en un pequeño rancho al borde del desierto, donde el sol caía sin piedad y el viento arrastraba polvo por los caminos, vivía Manuel. Era un hombre trabajador, conocido por su valentía y por cuidar su tierra con esmero. Su rancho no era grande, pero le daba todo lo que necesitaba, unas cuantas vacas, un corral de caballos y un huerto que mantenía con sus propias manos. La vida era tranquila, pero en los últimos tiempos algo había cambiado. La gente del pueblo hablaba en voz baja sobre el jefe apache que controlaba las tierras cercanas. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos, porque se decía que su fuerza y su inteligencia eran tan grandes como su reputación de hombre temido. Manuel escuchaba esas historias mientras arreglaba la cerca del corral. Los vecinos comentaban que el jefe apache estaba exigiendo tributos cada vez más altos. Si no le das lo que quiere, te quema el campo o se lleva tus animales, murmuraban con miedo. Manuel sabía que esa amenaza no solo afectaba a su familia, sino a todos los que vivían cerca. Su corazón latía con fuerza cada vez que pensaba en su esposa e hijos, en cómo protegerlos sin recurrir a la violencia innecesaria. Sin embargo, no podía ignorar el peligro. Un día, cuando el sol estaba alto y el calor se sentía como un horno, llegó un mensajero desde el campamento apache. Traía noticias sorprendentes. El jefe apache había hecho una propuesta que dejó a todos boquiabiertos: daré a mi esposa al que me venza en un duelo de fuerza y astucia, decía el mensaje. La noticia se esparció rápidamente por el pueblo, provocando susurros y debates entre los vecinos. Algunos pensaban que nadie se atrevería a enfrentarse al jefe. Otros sentían curiosidad por ver qué pasaría. Pero para Manuel, la apuesta no era solo un juego, era una oportunidad para demostrar que la valentía y el honor podían vencer incluso a la fuerza más temida. Esa noche, mientras la luna iluminaba su rancho con un brillo plateado, Manuel no podía dormir. Caminaba de un lado a otro, pensando en la propuesta del jefe apache. Sabía que enfrentarse a él era peligroso, podía perder su vida y dejar a su familia desprotegida. Pero también sabía que quedarse quieto significaba permitir que el miedo controlara su vida y la de su gente. La decisión no era fácil. Cada palabra del mensaje resonaba en su mente: daré a mi esposa al que me venza. ¿Cómo podía un hombre aceptar un desafío así? Manuel sentía que la apuesta iba más allá de un simple duelo, era una prueba de valor, de inteligencia y de justicia. Al amanecer, Manuel decidió que debía prepararse. No solo se trataba de fuerza física, sino de astucia y estrategia. Comenzó a observar los movimientos del jefe apache desde lejos, estudiando su campamento y aprendiendo sobre sus costumbres. También reforzó su rancho, revisó las cercas, aseguró los corrales y buscó maneras de proteger a su familia mientras él estaba ausente. Cada acción que tomaba estaba guiada por un sentido profundo de responsabilidad y de coraje. Sus vecinos lo miraban con respeto, algunos con temor, otros con admiración. Manuel no buscaba fama, solo quería actuar con justicia y proteger lo que amaba. Mientras los días pasaban, la tensión en el pueblo aumentaba. Todos hablaban sobre la apuesta y sobre quién podría desafiar al jefe apache. Pero Manuel mantenía la calma. Sabía que cualquier movimiento precipitado podía ser peligroso. Decidió entrenarse cada día, levantaba pesas improvisadas, corría bajo el sol y practicaba movimientos de defensa. No solo fortalecía su cuerpo, sino también su mente. Aprendió a mantener la paciencia y a pensar antes de actuar, entendiendo que un duelo no se ganaba solo con fuerza, sino con inteligencia. Finalmente, llegó el día en que Manuel decidió que estaba listo para enfrentar el desafío. Se despidió de su familia con palabras tranquilizadoras, aunque su corazón latía rápido por la mezcla de miedo y determinación. Sus vecinos lo acompañaron hasta el borde del desierto, algunos deseándole suerte, otros preocupados por su seguridad. Manuel los miró a todos, y con un gesto firme y seguro, emprendió el camino hacia el campamento apache. Cada paso que daba lo acercaba al encuentro con el jefe, pero también lo acercaba a demostrar que el valor y el honor podían superar el miedo y la amenaza.
Mientras avanzaba por el desierto, Manuel pensaba en su propósito. No era solo la apuesta lo que lo motivaba, sino la idea de defender lo que era justo y proteger a quienes amaba. Sabía que enfrentar al jefe Apache sería difícil, pero confiaba en su preparación y en su inteligencia. Cada sombra, cada roca y cada ruido del desierto lo ponían alerta, pero también lo hacían más fuerte. Estaba listo para demostrar que un hombre común podía levantarse contra la injusticia con coraje y dignidad. Y así, bajo el cielo abierto del desierto y con el sol brillando sobre su camino, Manuel avanzaba decidido hacia su destino, sin saber exactamente lo que encontraría, pero con la certeza de que debía enfrentar el desafío para proteger su hogar y su honor. La historia apenas comenzaba, y la primera parte del enfrentamiento estaba llena de tensión, preparación y la promesa de que la valentía y la astucia podrían cambiar el curso de los acontecimientos. Manuel avanzaba por el desierto, sintiendo como cada paso lo acercaba más al campamento del jefe Apache. El sol caía con fuerza sobre su espalda, y el viento levantaba pequeñas nubes de polvo que se filtraban entre su ropa. Cada movimiento debía ser calculado. Sabía que no podía mostrar miedo ni apresurarse, un error podía costarle caro. Mientras caminaba, repasaba en su mente todo lo que había aprendido, los hábitos del jefe, la disposición de su campamento y la manera en que solía enfrentarse a quienes lo desafiaban. No solo era un hombre fuerte, sino astuto y rápido para notar cualquier debilidad. El camino no estaba vacío. Manuel encontró senderos estrechos, rocas afiladas y cactus que amenazaban con lastimarlo si no los esquivaba con cuidado. Había ocasiones en que pensaba en dar la vuelta, en regresar con su familia y olvidar la apuesta. Pero cada vez que esa idea surgía, recordaba a los vecinos que dependían de su valentía y la promesa de proteger su hogar. Ese pensamiento le dio fuerza. Cada gota de sudor y cada paso doloroso se convertían en preparación para el duelo que se acercaba. Cuando llegó a un pequeño oasis, Manuel decidió detenerse. Allí descansó, bebió agua fresca y pensó en cómo enfrentaría al jefe. Sabía que no solo debía contar con su fuerza física. Necesitaba inteligencia, observación y paciencia. Estudió las piedras, los arbustos y los caminos de arena, buscando formas de moverse con rapidez si el duelo lo requería. Se dio cuenta de que cada detalle podía marcar la diferencia. Mientras descansaba, también recordaba las historias que había escuchado sobre hombres que habían fracasado por apresurarse o subestimar a su adversario. Manuel no quería ser uno de ellos. Al tercer día de su viaje, finalmente pudo ver el humo del campamento Apache a lo lejos. Su corazón se aceleró, pero mantuvo la calma. Sabía que no podía acercarse de manera descuidada. Avanzó con cuidado, usando la protección de rocas y arbustos, observando cada movimiento dentro del campamento. Vio a guerreros entrenando, escuchó risas y cantos, y notó la presencia del jefe, imponente y seguro de sí mismo. Manuel comprendió que el duelo no solo sería una prueba de fuerza, sino también de respeto y estrategia. Cada gesto, cada palabra y cada acción tendría un significado importante. Esa noche, Manuel se escondió en la distancia, cerca del borde del campamento. Observó la manera en que el jefe y sus hombres se movían. Notó que el jefe confiaba en su fuerza y esperaba que cualquiera que lo retara fracasara. Manuel estudió los horarios de descanso, cómo se distribuían las tareas y cuáles eran los puntos vulnerables del campamento. Comprendió que para ganar, no solo debía ser fuerte, sino también paciente y calculador. Cada movimiento debía ser pensado, y cada decisión podía determinar su éxito o fracaso. Al día siguiente, Manuel decidió acercarse un poco más. Caminó con cuidado, asegurándose de no ser visto. Se detuvo detrás de un arbusto y observó cómo los guerreros se preparaban para el día. Vio la confianza del jefe, su mirada firme y su postura desafiante. Manuel respiró hondo. Sabía que estaba frente a un hombre que no era fácil de vencer. Pero también sabía que su entrenamiento y su preparación lo habían hecho más fuerte de lo que estaba cuando partió de su rancho. Cada músculo, cada pensamiento y cada estrategia estaban listos para el duelo.
Mientras tanto, en el campamento, algunos guerreros comenzaron a notar movimientos extraños. Manuel debía mantenerse silencioso, sin llamar la atención. Usó su ingenio para moverse entre sombras y rocas, evitando ser visto. Comprendió que la inteligencia era tan importante como la fuerza. Un error podría significar la derrota inmediata. Pero Manuel estaba decidido, no retrocedería, y cada decisión que tomaba lo acercaba más a su objetivo. La tensión crecía, y con ella, la determinación del ranchero. Cuando la noche llegó, Manuel encontró un lugar seguro para descansar. Encendió una pequeña fogata lejos de los ojos del campamento y revisó nuevamente sus planes. Pensó en cómo podría acercarse al jefe sin provocar peligro innecesario, cómo responder a cualquier truco o estrategia y cómo mantener su fuerza y calma durante el enfrentamiento. Sabía que debía actuar con respeto y cuidado. Cada movimiento debía reflejar honor y valentía, no solo deseo de vencer. El cuarto día, Manuel se levantó antes del amanecer. El sol comenzaba a aparecer, pintando el cielo de colores anaranjados y dorados. El desierto parecía respirar, y Manuel sentía que él también debía estar en armonía con su entorno. Caminó con cautela hacia el campamento, ahora más cerca que nunca. Cada paso era calculado, cada respiración controlada. Sabía que el enfrentamiento con el jefe Apache estaba cerca, y que debía estar listo física y mentalmente. Su cuerpo estaba fuerte, su mente clara, y su corazón firme. Al acercarse, Manuel vio al jefe Apache de pie, observando el horizonte con mirada firme. No había miedo en sus ojos, solo confianza. Manuel comprendió que el duelo no sería solo una lucha de fuerza, sino una prueba de astucia, paciencia y estrategia. Debía estar preparado para cualquier desafío, desde movimientos rápidos hasta trucos inesperados. Cada detalle contaba, y Manuel lo entendía. Sentía que todo su entrenamiento, todo su esfuerzo y todo su coraje lo habían llevado a este momento. Antes del encuentro, Manuel tomó un momento para pensar en su familia, en su rancho y en su comunidad. Todo lo que había hecho, cada paso que había dado por el desierto, había sido para protegerlos y demostrar que el valor podía vencer al miedo. Sabía que no era solo un duelo físico, era una prueba de honor y de justicia. Con cada pensamiento, su determinación crecía, y su miedo disminuía. Se sentía listo, no solo para enfrentar al jefe Apache, sino para actuar con respeto y dignidad en todo momento. Y así, mientras el sol iluminaba el campamento y el viento del desierto movía suavemente la arena, Manuel se preparaba para acercarse al jefe Apache. Cada movimiento, cada respiración y cada pensamiento estaban enfocados en un solo objetivo: enfrentar el desafío con valentía, inteligencia y honor. La preparación había terminado, y la historia estaba a punto de entrar en su momento más importante. El duelo se acercaba, y con él, la oportunidad de demostrar que un hombre común podía levantarse frente a un adversario temido, usando tanto la fuerza como la astucia para proteger lo que más amaba. Manuel avanzaba con cautela entre las rocas y arbustos que rodeaban el campamento del jefe Apache. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía clara. Cada movimiento debía ser medido, cada paso debía acercarlo sin que lo notaran. Podía ver el campamento en toda su extensión, las tiendas de lona alineadas cuidadosamente, el fuego crepitando en el centro y los guerreros entrenando con armas de madera y piedras pesadas. Y allí estaba él, el jefe Apache, de pie, firme y seguro, con una mirada que parecía leer todo a su alrededor. Manuel comprendió de inmediato que aquel hombre no era solo fuerte, sino también muy inteligente. El ranchero respiró hondo y recordó todo lo que había aprendido durante su viaje. Su entrenamiento, su observación del campamento y la comprensión de los hábitos del jefe serían clave para enfrentarlo. Sabía que no podía confiar solo en la fuerza, necesitaba usar su mente tanto como su cuerpo. Se movió con cuidado, escondiéndose detrás de cada roca y arbusto, observando la forma en que el jefe se desplazaba. Cada gesto, cada mirada, cada movimiento del adversario le ofrecía información que podría ser vital.
Finalmente, Manuel decidió acercarse al jefe Apache de manera directa. Salió de su escondite con las manos visibles, mostrando respeto y sin ningún arma que pudiera provocar un malentendido. El jefe Apache lo miró fijamente, sin cambiar su postura, evaluando cada detalle de aquel hombre que había venido a desafiarlo. «Has llegado lejos», dijo el jefe con voz firme. «Pocos hombres se atreven a acercarse sin temor». Manuel asintió, sin decir una palabra, demostrando que estaba listo para el duelo, pero también que respetaba la autoridad y fuerza del jefe. El duelo comenzó como un desafío de fuerza y agilidad. Primero, los guerreros del jefe y algunos espectadores se acercaron para observar. Manuel y el jefe Apache se colocaron frente a frente. El terreno estaba despejado, pero no uniforme, pequeñas piedras y arena suelta podían hacer que cualquier paso fuera incierto. Manuel respiró profundo, enfocándose en mantener la calma. Sabía que la velocidad y la observación serían tan importantes como la fuerza. El jefe Apache atacó primero, moviéndose con rapidez y fuerza sorprendentes. Manuel esquivó, retrocedió un paso y observó el patrón de movimiento del jefe. Comprendió que cada ataque estaba cuidadosamente calculado, y que la fuerza no venía sola, venía acompañada de estrategia. Manuel respondió con un movimiento ágil, usando el impulso del jefe en su contra y demostrando que él también podía anticipar acciones rápidas. Cada choque de fuerza era medido, cada movimiento tenía un propósito. Mientras continuaba el duelo, Manuel comenzó a notar pequeños detalles en el comportamiento del jefe. Había momentos en que bajaba la guardia por un instante, otros en que confiaba demasiado en su fuerza bruta. Manuel aprovechó esos segundos para mantenerse firme y buscar oportunidades de adelantarse. No se trataba de atacar sin sentido, sino de usar cada observación a su favor. Su mente trabajaba a la par que su cuerpo, cada decisión rápida podía acercarlo a la victoria. El duelo se volvió más intenso. La arena se levantaba con cada pisada, el calor del sol hacía sudar a ambos hombres, y los espectadores contenían la respiración con cada movimiento. Manuel sentía la tensión en sus músculos y en su mente. Sabía que un solo error podía significar la derrota inmediata. Pero también sabía que la paciencia y la calma podían marcar la diferencia. Mantener la concentración era tan importante como esquivar golpes o responder con fuerza. En un momento crítico, el jefe Apache intentó una maniobra arriesgada, confiando en su rapidez y fuerza. Manuel, anticipándose al movimiento, se deslizó hacia un lado y utilizó la inercia del jefe para desequilibrarlo sin lastimarlo. Fue un golpe de inteligencia más que de fuerza, y los espectadores murmuraron sorprendidos. Manuel demostraba que no solo era valiente, sino también estratégico y perspicaz. La tensión aumentaba a medida que ambos hombres demostraban habilidades extraordinarias. A medida que pasaban los minutos, Manuel se dio cuenta de que el duelo no sería resuelto únicamente por la fuerza física. Necesitaba mantener la calma, pensar varios pasos adelante y observar cada detalle. Cada respiración del jefe, cada mirada a los lados, cada pequeño movimiento de sus manos le daba información valiosa. Manuel comprendió que el duelo era tanto mental como físico, una prueba de astucia, paciencia y observación. Durante el enfrentamiento, Manuel también comenzó a comprender algo más, el respeto mutuo. A pesar de ser adversarios, ambos hombres mostraban habilidades admirables y un código de honor silencioso. Manuel nunca atacaba de manera desleal, el jefe, por su parte, reconocía cada movimiento inteligente del ranchero. Esa conexión silenciosa hizo que el duelo fuera más intenso, pero también más justo. Cada acción era medida, cada reacción tenía un propósito, y ambos hombres se respetaban sin necesidad de palabras. El sol comenzó a bajar, y la luz del día creó largas sombras en la arena. La tensión del duelo alcanzó su punto máximo. Manuel sintió que estaba cerca de encontrar un patrón en los movimientos del jefe Apache. Recordó todas las horas de preparación, cada día observando, entrenando y fortaleciendo su cuerpo y mente. Cada segundo que pasaba lo acercaba a la posibilidad de ganar,
no solo por fuerza, sino por inteligencia y determinación. Finalmente, después de varios minutos de enfrentamiento, Manuel logró una ventaja. Usando la observación y estrategia que había desarrollado, anticipó un movimiento del jefe y logró un desplazamiento rápido que desequilibró ligeramente al adversario. No fue un golpe de violencia, sino un acto de astucia que demostró que Manuel podía enfrentar al jefe sin recurrir a la fuerza bruta solamente. Los espectadores quedaron sorprendidos y el respeto por el ranchero creció ante sus ojos. El jefe Apache, aunque sorprendido, no perdió la calma. Reconoció la habilidad de Manuel y la inteligencia detrás de cada movimiento. Sabía que el duelo no había terminado, pero también comprendió que aquel hombre era digno de enfrentarlo. Ambos respiraron hondo, evaluando al otro, conscientes de que cada segundo del enfrentamiento contaba. La tensión era palpable, y cada mirada reflejaba la concentración y el respeto mutuo. Mientras el sol se escondía detrás de las colinas del desierto, Manuel comprendió que el duelo era mucho más que una prueba de fuerza, era una demostración de honor, inteligencia y estrategia. Cada movimiento, cada decisión, cada observación contaba, y ambos hombres estaban dando lo mejor de sí. El enfrentamiento continuaría al día siguiente, pero en ese primer encuentro, Manuel ya había demostrado que no era un hombre común, era valiente, perspicaz y determinado. Y así, mientras la noche comenzaba a cubrir el campamento Apache, Manuel se retiró un poco, sin rendirse, pero con la mente clara y lista para continuar. Sabía que el duelo estaba lejos de terminar, pero también sabía que cada paso que daba, cada movimiento que hacía y cada pensamiento que tenía lo acercaba a la victoria. La historia de aquel enfrentamiento apenas comenzaba, y la verdadera prueba de astucia, fuerza y honor estaba por desarrollarse en los días siguientes. El sol de la mañana iluminaba el campamento Apache, pintando las tiendas y los arbustos con un brillo dorado. Manuel respiró hondo mientras se preparaba para continuar el duelo. La noche anterior había sido intensa, llena de movimientos rápidos, estrategias y observación constante. Aunque había logrado mantener la calma y encontrar pequeños puntos débiles en los movimientos del jefe Apache, sabía que todavía quedaba la parte más importante, el enfrentamiento decisivo. Su cuerpo estaba cansado, pero su mente estaba alerta, enfocada en cada detalle. El jefe Apache apareció frente a él, con la misma mirada firme de siempre. Esta vez, parecía más consciente de la habilidad de Manuel. Había aprendido algo de su adversario, pero no estaba dispuesto a ceder fácilmente. Ambos hombres se estudiaron un momento en silencio. No necesitaban palabras, sus miradas hablaban por ellos. El respeto mutuo estaba presente, pero también la tensión de saber que el resultado definiría mucho más que una simple apuesta. El duelo comenzó de nuevo. Esta vez, Manuel se movió con más confianza, usando todo lo que había aprendido durante los días anteriores. Anticipaba cada ataque del jefe, aprovechando sus movimientos y equilibrando su fuerza con astucia. Cada choque de cuerpos era medido, cada maniobra tenía un propósito. No era solo una lucha física, era un juego de mente y estrategia, donde la paciencia y la observación eran igual de importantes que los golpes y desplazamientos. Después de varias horas de enfrentamiento, Manuel encontró la oportunidad que había estado buscando. Observó cómo el jefe Apache confiaba demasiado en su fuerza en un momento y, con rapidez y precisión, logró desequilibrarlo sin causarle daño grave. Fue un movimiento de inteligencia más que de fuerza, y dejó claro que Manuel no estaba allí solo para ganar, sino para demostrar que la astucia podía superar incluso a la fuerza más temida. Los guerreros que observaban no podían evitar murmurar entre ellos, sorprendidos por la habilidad del ranchero. Finalmente, el jefe Apache cayó de rodillas, reconociendo su derrota. Manuel respiró profundamente, agotado pero satisfecho. Había vencido, no solo con fuerza, sino con inteligencia, paciencia y respeto. Sin embargo, justo en ese momento, un nuevo pensamiento invadió su mente, la recompensa prometida. La esposa del jefe Apache estaba presente, observando todo el duelo desde la distancia.
Manuel comprendió de inmediato que ella no debía ser tratada como un premio, sino que tenía derecho a decidir su propio destino. La mujer se acercó, con pasos firmes y mirada segura. Su presencia imponía respeto, y Manuel sintió que debía actuar con cuidado y consideración. Ella habló con voz clara y tranquila, recordando que nadie tenía derecho a tomar decisiones por ella. Manuel la escuchó con atención, comprendiendo que su victoria no significaba humillarla ni reducir su dignidad. Su objetivo siempre había sido la justicia y la valentía, no aprovecharse de la situación. La interacción fue breve pero significativa, mostrando que la verdadera victoria incluye respeto y honor hacia todos los involucrados. El jefe Apache, todavía de rodillas, comprendió la lección. Reconoció que había subestimado al ranchero, no solo en fuerza sino también en valores. Se levantó lentamente, mostrando respeto hacia Manuel y hacia su esposa. La mujer, por su parte, decidió regresar con su esposo, pero con un acuerdo claro, su voz y su decisión serían respetadas en todo momento. Manuel entendió que el desafío había terminado, y que la verdadera prueba no era solo ganar el duelo, sino actuar con justicia y dignidad. El ambiente en el campamento cambió. Los guerreros comenzaron a mirar a Manuel con respeto, reconociendo no solo su fuerza, sino también su integridad. La lección era clara: vencer a alguien no significa humillarlo ni tomar lo que no corresponde. La valentía incluye respeto, y la inteligencia incluye consideración por los demás. Manuel comprendió que su victoria era doble: había vencido al jefe Apache y, al mismo tiempo, había demostrado que la justicia y el honor eran más importantes que cualquier premio físico. Mientras el sol avanzaba, Manuel y los guerreros compartieron un momento de reconocimiento mutuo. No hubo celebraciones exageradas ni gritos de victoria, solo un entendimiento silencioso de que la fuerza no lo es todo, y que la valentía verdadera también incluye compasión y respeto. Manuel se sintió satisfecho, no solo por haber ganado, sino por haber mantenido sus valores intactos. Había demostrado que un hombre común podía levantarse frente a un adversario temido, actuando con inteligencia, paciencia y honor. La esposa del jefe Apache se acercó a Manuel por un momento y lo miró con respeto. Aunque no era su obligación, agradeció su consideración y la manera en que había manejado la situación. Manuel asintió, mostrando humildad y comprensión. Sabía que la verdadera fuerza no era solo física, sino moral y ética. Su victoria era más que un triunfo en el duelo, era un ejemplo de cómo actuar correctamente incluso en circunstancias difíciles. Finalmente, Manuel se despidió del campamento, con la cabeza erguida y la mente clara. Había completado la prueba, vencido al jefe Apache y mantenido su honor intacto. La lección había sido aprendida tanto por él como por aquellos que lo observaban: la valentía y la fuerza son importantes, pero el respeto, la justicia y la consideración por los demás son igualmente valiosos. Mientras caminaba de regreso hacia su rancho, Manuel sintió que su viaje no solo había cambiado su vida, sino también la forma en que la comunidad veía la valentía y la inteligencia en acción. El regreso al rancho fue tranquilo pero significativo. Manuel caminaba con paso firme, recordando cada momento del duelo, cada observación y cada decisión tomada. Sabía que la historia no terminaba con la victoria física, sino con la manera en que había actuado con honor y respeto. Su familia lo recibió con alegría, y los vecinos comenzaron a comprender que enfrentar desafíos con inteligencia y ética es tan importante como vencer físicamente a un adversario. Y así, mientras el sol se escondía en el horizonte del desierto, Manuel reflexionaba sobre lo aprendido. La verdadera victoria no estaba en la fuerza, ni en la apuesta ni en el reconocimiento de los demás. Estaba en actuar correctamente, en proteger a los suyos y en demostrar que la valentía, la paciencia y la inteligencia pueden cambiar el rumbo de los eventos, incluso frente a la adversidad más grande. El duelo había terminado, pero la lección perduraría mucho más allá del campamento Apache. El viaje de regreso al rancho fue largo, pero Manuel caminaba con paso firme y tranquilo. El sol bajaba lentamente,
tiñendo el desierto con colores dorados y naranjas que se reflejaban en las piedras y la arena. Cada paso que daba lo acercaba a su hogar, pero también le daba tiempo para pensar en todo lo que había sucedido. Recordaba el duelo con el jefe Apache, la estrategia que había usado, los momentos de tensión y la manera en que la esposa del jefe había defendido su dignidad. Todo eso le enseñaba que la verdadera valentía no estaba solo en la fuerza física, sino en la inteligencia, la paciencia y el respeto por los demás. Mientras avanzaba, Manuel reflexionaba sobre la comunidad que había dejado atrás. Sabía que los vecinos estaban preocupados y temerosos del jefe Apache, y también sabía que su regreso representaba algo más que su propia victoria. Era un mensaje para todos, que enfrentar el miedo con honor y preparación podía cambiar las cosas, que la justicia y el respeto podían coexistir con la fuerza. Cada pensamiento lo llenaba de satisfacción y orgullo silencioso, no por la fama, sino por la certeza de haber hecho lo correcto. Al llegar al rancho, la familia de Manuel lo recibió con abrazos y alegría. Sus hijos corrían a su alrededor, llenos de curiosidad y emoción, mientras su esposa lo miraba con mezcla de orgullo y preocupación. Manuel les contó con calma los momentos más importantes del duelo, sin exagerar la violencia ni la tensión, sino explicando cómo la inteligencia, la observación y la paciencia habían sido clave para enfrentarse al jefe Apache. Les enseñó que la fuerza por sí sola no resuelve los problemas, sino que debe acompañarse de respeto y consideración por los demás. Los vecinos comenzaron a acercarse al rancho, habiendo escuchado sobre la victoria de Manuel. Algunos estaban sorprendidos, otros admirados, y todos curiosos por saber cómo había logrado vencer al jefe Apache. Manuel los recibió con humildad, compartiendo detalles sobre la importancia de la preparación, la observación y la calma. Les explicó que su objetivo nunca había sido humillar al jefe ni aprovecharse de su esposa, sino actuar con honor y proteger lo que amaba. Los vecinos escuchaban atentos, aprendiendo que el coraje verdadero incluía ética y justicia. A lo largo de los días siguientes, la historia de Manuel se convirtió en un ejemplo para la comunidad. No se trataba solo de un hombre que había vencido a un adversario poderoso, sino de alguien que había demostrado que la valentía, la inteligencia y la paciencia podían cambiar la situación más difícil. La gente comenzó a organizarse mejor, a proteger sus tierras y a ayudarse unos a otros, comprendiendo que enfrentar los problemas con estrategia y respeto era más efectivo que reaccionar con miedo o impulsividad. Manuel también tomó un tiempo para reflexionar sobre lo aprendido personalmente. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no había sido solo vencer al jefe Apache, sino mantener la calma y actuar con honor en cada momento. Aprendió que la valentía verdadera incluye empatía, que la fuerza debe acompañarse de inteligencia, y que respetar a los demás no es debilidad, sino fortaleza. Cada decisión que había tomado durante el duelo y la interacción con la esposa del jefe lo había formado como hombre y líder en su comunidad. Un día, mientras caminaba por los alrededores del rancho, Manuel vio a algunos jóvenes del pueblo practicando habilidades físicas y estrategias de observación, recordando lo que él había hecho. Los vio con atención y sonrió, sabiendo que su experiencia había inspirado a otros a prepararse, a actuar con inteligencia y a enfrentar los problemas sin miedo. Comprendió que su victoria iba más allá de un duelo, había sembrado una lección de honor, paciencia y respeto que crecería con el tiempo en toda la comunidad. El jefe Apache, por su parte, también cumplió con su palabra. Respetó la decisión de su esposa y reconoció públicamente la valentía de Manuel. Aunque ambos habían sido rivales, la interacción terminó en un entendimiento mutuo. Cada uno había aprendido del otro, el jefe Apache valoró la inteligencia y ética del ranchero, y Manuel comprendió la importancia de actuar con respeto incluso frente a un adversario formidable. Esta relación silenciosa marcó un cambio en la región, mostrando que el conflicto no siempre termina en enemistad, sino que puede convertirse en respeto mutuo y aprendizaje. Con el tiempo, el rancho volvió a su tranquilidad habitual, pero la historia de Manuel siguió viva en los relatos del pueblo. La gente recordaba cómo un hombre común, con preparación, valentía y respeto, había enfrentado al jefe Apache y había actuado con honor.
Las familias comenzaron a enseñar a sus hijos sobre paciencia, observación y la importancia de la justicia, usando la experiencia de Manuel como ejemplo. La comunidad se fortaleció, no solo por la protección física, sino también por los valores que él había demostrado. Manuel, por su parte, continuó con su vida sencilla en el rancho. Cada día trabajaba en el huerto, cuidaba de sus animales y enseñaba a sus hijos sobre la vida y la importancia de actuar correctamente. Nunca buscó fama ni reconocimiento, pero su ejemplo trascendió. La historia del duelo y la victoria se convirtió en una lección para todos, que el valor verdadero no reside solo en los músculos, sino en la mente y en el corazón, que la fuerza sin respeto puede ser destructiva, pero la fuerza con honor puede cambiar vidas. Cuando el sol se ocultaba en el horizonte y el cielo se pintaba de colores cálidos, Manuel se sentaba a contemplar la tierra que había protegido con tanto esfuerzo. Sabía que cada paso de su viaje, cada decisión tomada en el duelo y cada momento de paciencia había sido parte de una lección más grande. No solo había vencido al jefe Apache, había demostrado que la valentía, la inteligencia y el respeto podían coexistir, inspirando a toda una comunidad. Y así, mientras la noche cubría el rancho y el viento del desierto traía un aire fresco y tranquilo, Manuel comprendió que su historia no era solo suya. Era un ejemplo de cómo los actos de coraje, sabiduría y honor podían transformar la vida de quienes lo rodeaban. Su victoria había sido completa, porque había protegido a su familia, respetado a los demás y dejado una lección que perduraría mucho más allá de su tiempo. El verdadero triunfo no estaba en vencer al jefe Apache, sino en mostrar que la fuerza y la inteligencia, guiadas por el respeto y la ética, podían cambiar el mundo, paso a paso, decisión tras decisión.